Quiero entrar en el libro de Números, capítulo 1. Números 1. Hay un hombre aquí que es importante en la historia de Israel. Los judíos llamados Yiddish, un tipo de judío, un tipo de cómo ellos interpretan la religión judía. Este hombre es muy importante, hablamos de él no hace mucho. Es el líder de la tribu de Simeón. Números 1, el versículo 6. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Selumiel, hijo de Zurisadai. Selumiel. Cuando te dicen en la tradición de los Yiddish que eres un Selumiel, te están diciendo que eres alguien que tiene muchos accidentes, como el que se para y golpea en las mesas cuando anda caminando, se pega en el camino o en una puerta cuando va pasando. Selumiel. Hasta hoy los Yiddish te usan eso. Cuando alguien es de esa manera, se le dice lo que diríamos un torpe, se le dice Selumiel. Y cuando a alguien le pasan muchas cosas, que en inglés le llamamos la ley de Murphy, se le dice Selumiel también. Al que es torpe en su caminar y se golpea mucho, se cae. Y al que tiene muchas cosas malas que le pasan, a los dos se le dice una diferente versión de la palabra Selumiel. Está en otro programa, lo pueden encontrar. Pero hoy se los leo de nuevo. Es el líder de la tribu de Simeón mientras viene saliendo de Egipto. Versículo 6, el capítulo 1 de Números. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Y nos vamos ahora a otro capítulo, a otra ponencia que está pasando con ellos en este mismo capítulo, el versículo 22 de Números 1. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir de la guerra, a la guerra, de 20 años para arriba. Este era el número. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300, casi 60,000. 59,300 tenía esa familia, esa tribu de Simeón, el segundo hijo de Jacob. Tenía 59,300 cuando salieron de Egipto. Oigan ahora el censo, el número cuando iban a entrar a la tierra prometida. Números 26:14. Estas son las familias de los simeonitas, la tribu de Simeón. 22,200. Número 1:6 es donde encontramos eso con su nombre. Números 26:14, ahora encontramos la idea de cuántos son. 22,200. Se fueron de casi 60,000 a casi 20,000. Perdieron más de 37,000 personas. Ahora, no era que estaban perdidos. No. Esa generación de 59,300 fue muerta toda junto con Selumiel. Porque le fallaron al Señor y el Señor dijo, los que tengan de 20 años para arriba se mueren en ese desierto. Pero no lograron reemplazar con los niños que eran menores de 20 y con los que nacieron en el desierto. Se fueron de casi 60,000 hasta 20,000 y por eso se le llama un Selumiel, al que todo lo que puede ser malo le pasa y al que anda golpeándose en las paredes. Es un Selumiel. Por eso, hasta hoy, ese es el nombre que usan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos por tu bendición
te pedimos por tu toque. Llévanos al trono de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Selumiel. Una gran tragedia en un proceso de 40 años para este hombre. Cuando viene saliendo, sale con una tribu gigantesca. Mandan a un espía en medio de los 12. Cuando regresan, el espía de ellos, junto con otros 9, dan un mal reporte. Y Selumiel cae en la trampa del mal reporte. Y comienza el proceso de estar estancado. ¿Qué hizo que los simeonitas se volvieran este grupo estancado? Y no solamente estancado, pero para atrás. Todo lo que no está creciendo se comienza a morir. Óiganlo de nuevo. Todo lo que no está creciendo se comienza a morir. Y aquí hay un ejemplo de alguien que se estanca. Y hay ciertas cosas que uno puede aprender, no solamente de cómo te estancas, pero cómo puedes quitarte y moverte de estar estancado. ¿Qué hace a esa tribu especial? Los hace ese estancamiento. ¿Cómo llegaron a ese punto? Aquí hay algunas cosas que tenemos que saber. No son todas, nada más una, por cuestiones de tiempo. Simeón era una persona que actuaba de acuerdo a sus sentimientos, lo que sentía en el momento. En el capítulo 34 de Génesis, su hermana Dina es violada y raptada. Y 2 jovencitos llamados Simeón y Leví se levantan para defender a su hermana y hasta ahí estamos bien. La vengan y la rescatan, hasta ahí estamos bien. Pero en el capítulo 49 Dios los maldice por esa acción. Los maldice porque le mintieron al pueblo de Siquem, donde la habían raptado. Y les dijeron, entréguense al Señor, circuncídense y nosotros vamos a perdonar y nos vamos a juntar con ustedes. No era cierto. Estaban poniéndoles trampa para matarlo, usando el nombre de Dios para destruir a alguien. Y Dios los maldice. Una de las cosas que encuentras es esto. Dice en el capítulo 49 acerca de Simeón. Simeón, nunca vas a prosperar y vas a tener grandes problemas. Porque Simeón y Leví, porque ustedes en su enojo desarretaron toros, en su enojo mataron hombres. O sea, era gente que vivía de acuerdo a lo que sentían en el momento. Una de las cosas que te hace estancarte o irse para atrás es que vivas de acuerdo a lo que sientes. Un día te vas a levantar contento y el otro día te vas a levantar triste. Un día vas a sentirte como un gigante en el evangelio y otro día vas a sentirte como que no la haces. No puedes vivir de acuerdo a tus sentimientos. Vez tras vez la Biblia te habla acerca de eso. Vean a Esaú, que cambió millones de dólares, si lo tradujéramos a los números de hoy, por un plato de lentejas, porque sentía que se estaba muriendo. ¿Para qué me sirven mis millones?, dijo el hermano de Jacob, el gemelo. ¿Para qué me sirven mis millones si me estoy muriendo de hambre? Si me muero de hambre, ya no necesito ese dinero. Te vendo. ¿Cuánto quieres por ese plato de lentejas? Pues dame todos tus millones, ahí los tienes. Y después de haber comido se da cuenta qué tipo de negocio hice. Eso es vivir de acuerdo a lo que sientes. El hombre que se estanca, puedes encontrar muchas veces sus raíces, que ha decidido que como se siente es la forma en la que debe de sentirse vivir. Algunos de ustedes están escuchando esta palabra en este momento y están en una batalla física y espiritual y los sentimientos están terribles. Escúchenlo de aquí a medio año y van a encontrar que los va a encontrar en una situación muy alegre. La misma palabra, pero la vas a recibir de diferente manera porque hay sentimientos que son diferentes.
Pero lo que Dios enseña en esas escrituras con Simeón y Leví es que no manejes tu vida de acuerdo a tus sentimientos. No estoy diciendo que los sentimientos sean algo malo. No. Regocijaos en el Señor y de nuevo regocijaos. La Biblia nos llama a ser alegres, un sentimiento. La Biblia usó el enojo de Saúl para llevarlo a una guerra santa, un sentimiento. La Biblia dice que tu corazón se debe entristecer cuando ves el pecado, como el corazón de Lot se estaba entristeciendo, un sentimiento. Pero lo que la Biblia no dice es que rijas tu vida de acuerdo a los sentimientos, porque se van para arriba y para abajo, para adentro y para afuera. No puedes actuar en enojo basado en algo que Dios no te ha dicho que hagas. Debes estar plantado en la roca, y Simeón se estanca porque vive de acuerdo a sus sentimientos. Otra cosa que te hace estancarte pasa en la vida de otro simeonita. Su nombre es Zimri. Mientras estaba una plaga en Israel porque se habían mezclado con la gente de ahí y estaban volviéndose idólatras, habían desobedecido una orden de parte de Dios. No dejes que tus hijos se junten con sus hijas de ellos. Y en medio de eso pasó el hombre llamado Zimri, un simeonita, un líder de Simeón, uno de los príncipes, agarrado de la mano de una mujer de Madián, exactamente el pecado que estaba pasando y por el cual estaban siendo juzgados. Tenía que literalmente haber pasado encima de los cuerpos. Tenían que sacarle la vuelta a otro cuerpo muerto. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice que de donde estaban Aarón y Moisés podían verlos a ellos venir como pareja para entrar en la tienda de Zimri, el simeonita. ¿Qué aprendes de ahí? Es más, Dios le dijo a Pinehas, uno de los hijos de los nietos de Aarón, y él fue y los mató a los dos de un solo golpe. Esa historia es una historia terrible. Pero eso fue lo que calmó aquel día la plaga de lo que estaba pasando en medio de ellos. ¿Qué aprendes de ahí? Aprendes algo profundo. Hay quienes viven en una burbuja. Hay quienes viven en una burbuja. Aunque todo lo demás estaba pasando, él dice, a mí no me va a pasar. Hay quienes viven en una burbuja y no se dan cuenta que sus acciones afectan a sus hijos, afectan sus iglesias, afectan sus campamentos, afectan todo. Aunque él dijo, no lo hice en público, me fui a meter en mi tienda. De todas maneras, el efecto era terrible. Los muertos y las cosas que estaban pasando. Una de las formas en la que te estancas es que vives en una burbuja. Me recuerdo algo que se hizo viral cuando pasaron lo que pasó en las Torres Gemelas en Nueva York, 2001. Gente que murió por todos lados. Como 3,000 muertos en un solo día, en un solo ataque. Y alguien pasó un clip, un corto, una universidad en un lugar remoto en Texas. Cuando eso pasó y le dijeron acaban de atacar las Torres Gemelas en Nueva York, él dijo, yo no conozco a nadie en Nueva York, ustedes no conocen a nadie en Nueva York, ¿para qué seguimos peleando con eso? Sigamos nuestra clase. Ese es alguien que no entiende las repercusiones de las cosas globales y no entiende su posición en medio de todo eso. No vivas en una burbuja hecha por ti mismo. Que lo que te hace la burbuja te hace pararte encima de los cuerpos pensando no tiene nada que ver conmigo. Te hace encerrarte en tu mundo de tal manera que no sabes los tentáculos de la vida y cómo pueden tocarte. Te hace no entender que eres responsable, especialmente como líder de aquello que vives. Una forma de estancarse es vivir en una burbuja. La tercera cosa que quiero decir hoy es esta. Cuando se hizo
Cuando se dio la bendición de parte de Moisés en el libro de Deuteronomio, dio la bendición Moisés y comenzó a bendecir y bendijo a todas las tribus. Hay una tribu a la que no bendijo, la tribu de Simeón. Oigan la progresión. Allá tengo a Simeón viviendo de acuerdo a sus sentimientos y se estanca. Aquí tengo a uno de los líderes de Simeón, no solamente viviendo acerca de lo que siente, pero viviendo en una burbuja y se estanca. Y aquí tengo algo más terrible. En Deuteronomio, el Señor ignora a la tribu de Simeón, o sea, se ha quitado su relevancia. Ya Dios diciendo, no te necesito. Ya Dios diciendo, ya no quiero seguirte usando. Un hombre como Elí, no era simeonita, pero un hombre como Elí puede ser un buen ejemplo. 40 años de ministerio, pero llega a un punto en el cual no entiende las repercusiones. Sus dos hijos son un desastre y sus hijos están viviendo de acuerdo a lo que sienten, con inmoralidad y todo tipo de cosas. Y al final de eso, el Señor le quiebra el cuello a Elí diciendo, ya no te necesito. Irrelevancia. 3 cosas que te hacen estar estancado, irte para atrás, rigiéndote por lo que sientes, luchando contigo mismo en tu propia burbuja, creyendo que eso es todo el mundo, y que en la lista de los siervos del Señor ya no estés. Oh, qué tristeza ver a Simeón de esa manera. No quiero dejarlo en todo lo negativo, le quiero dar 2 positivas y ahí cierro. Denme 3, 4 minutos más. Hay 2 formas en las que él batalló. Hay más, pero les voy a dar 2. Una, en el libro de Jueces capítulo 1, Dios le pregunta al pueblo de Israel quién va a ir a la batalla. Primero al Señor le preguntaron y el Señor le dijo, Judá irá. Judá, porque es la alabanza. En cualquier lugar donde vayas a batallar, tiene que salir una alabanza de tu boca para que puedas servir al Señor. Lo primero que tienes que hacer es alabarle. Y Judá no se va solo, se voltea y le dice a Simeón, Simeón, ve conmigo. Y cuando terminamos mi batalla, pelearemos la tuya. Ahí está una de las claves de cómo se desestancó este hombre. Dios le dijo y le dio una oportunidad, le dijo, pelea las batallas del Señor y luego el Señor va a pelear las tuyas. Construye la casa de Jehová como David y David va a construir tu casa, el Señor de los cielos, el Hijo de David. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Amárrate a las batallas del Señor y pelea por Él, por Judá, para que Él pelee por ti. Otra de las formas de desestancarse se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vienen las bendiciones de nuevo, una por una, y se llega a Simeón. Y me imagino a la tribu de Simeón pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando la lista de los 144,000 se habla de 12,000 de cada tribu. Y en la lista última allá en Deuteronomio con Moisés no apareció Simeón. Pero en esta sí aparece. 12,000 de la tribu de Simeón serán de los últimos evangelistas sobre la tierra. Oh, es esto. Dios te da oportunidad de que te pongas en la lista de nuevo y que puedas ser relevante. Qué cosa más triste cuando una iglesia ya no tiene relevancia, cuando una familia ya no tiene relevancia, cuando un predicador, un padre, una madre ya no tienen relevancia. Porque la relevancia tuya no es que estés en una lista de gobierno, o en una lista de fama, o en una lista de artistas, o en una lista de Forbes de cuánto dinero tienes, sino que estés en la lista de los que Dios ama y los hace sus siervos. Y en la lista del Apocalipsis aparecen los de Simeón. Batalla por quedarte relevante en tu situación, en tu iglesia, en tu llamado.
en tu familia. La relevancia tiene que ver con estar en la lista del Señor. Que Dios te ayude a desestancarse, que me ayude a mí a desestancarme. Dios te bendiga.